Buenos días a todos. Mirando a nuestro alrededor, ¿quién de nosotros no se ha preocupado por la seguridad de la información de su empresa? ¿Quién de nosotros no ha escuchado en las noticias la historia de una empresa que perdió toda su información por un ataque cibernético? O de pronto hemos vivido alguna frustración de no poder acceder al sistema justo cuando lo necesitamos. En un mundo donde la información es el activo más valioso de cualquier negocio, estos escenarios lamentablemente son cada vez más comunes y dolorosos. El día de hoy abordaremos la ciberseguridad empresarial desde lo más práctico. Les mostraremos las actividades claves de control, seguimiento, detección y prevención que su empresa necesita para minimizar esos riesgos financieros y operativos que pueden paralizar nuestras operaciones. Además, responderemos a una pregunta que todos deberíamos hacernos. ¿Por qué las copias de seguridad? Esto es un salvavidas que puede marcar la diferencia entre un desastre y una recuperación rápida. Y para cerrar, exploraremos los inmensos beneficios del mantenimiento preventivo, esa práctica proactiva que nos blinda ante futuros problemas. Mi nombre es Adriana Estrada y estamos aquí para darle la herramienta para que su empresa no solo sobreviva, sino que prospere con seguridad en este paisaje digital. Acompañándonos el día de hoy está el ingeniero Norbey Mejía, ingeniero de sistemas y máster en administración, con certificaciones en ITIL, COVID, ISO 27001 y cursos de preparación PMP, gestión de riesgos, gestión de procesos, auditoría y gestión de calidad. Desarrollo en proyectos de auditoría, mejoramiento de procesos y aseguramiento informáticos. También está con nosotros el ingeniero José Cano, ingeniero de sistemas, especialista en gerencia de informática con diplomado en gerencias, proyectos con lineamientos PMP, certificados ITIL, Service Manager, Ciberseguridad 2024, Inteligencia Artificial, Scrum, curso Ethical Hacking 2024. Prepárense para una charla llena de consejos prácticos y acciones concretas que pueden implementar desde hoy mismo para proteger lo más valioso de su organización, que es la información. Buenos días, ingeniero Norbey. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación y un placer estar compartiendo con ustedes hoy estas ideas, de alguna manera anécdotas y recomendaciones frente al tema de la ciberseguridad, que es algo muy importante hoy para la sostenibilidad de las organizaciones, como bien lo mencionabas hace un rato. Bueno, ingeniero, entonces ya te cedo la palabra para que comencemos. Al final de tu intervención vamos a dejar un pequeño espacio para preguntas de nuestros usuarios. Ok, entonces vamos a conversar sobre ciberseguridad empresarial. ¿Cuáles son los riesgos actuales y emergentes en ciberseguridad? Hoy esta charla siempre pienso que es cualquier momento en que hables de ciberseguridad es un momento oportuno, ¿sí? Porque estamos hablando justamente de unos riesgos que son absolutamente dinámicos, donde el nivel de exposición es aún mayor y donde nos encontramos con unas condiciones de amplia vulnerabilidad en las empresas debido al auge y al altísimo desarrollo tecnológico que hoy existe. Hoy nosotros oímos hablar de la Deep Web, hablamos de la web oscura, escuchamos hablar de todos estos temas de inteligencia artificial, de la computación cuántica, y digamos que son conceptos que pueden sonar un poco macros, grandes. A veces podríamos interpretarlos como que pertenecen a otro tipo de compañías, pero sucede que el riesgo digital es un riesgo que permea absolutamente todas las organizaciones, desde las más grandes hasta las más pequeñas, incluyendo cada uno de nosotros como usuarios desde nuestras casas o nuestras oficinas. Por eso hoy vamos a hablar, hace un reconocimiento de qué es la ciberseguridad, pero particularmente vamos a detenernos en unos tips específicos que nos van a ayudar en nuestro trabajo para ser mucho más seguros. Vamos a hablar de tecnología y transformación digital, de riesgos actuales y futuros y de cómo ser ciberseguros. Empecemos por
hablar un poco de lo que es la transformación digital, en lo que estamos inmersos nosotros hoy por hoy. La transformación digital es un ámbito en el cual todas las organizaciones, más temprano que tarde, vamos a estar, digamos, impactados y con la necesidad de llegar a ella. Eh, Hablamos de transformación digital en la medida en que las compañías hacen cambios desde sus mismos procesos y procedimientos hasta el uso de las herramientas de tecnologías de la información que se poseen. Y hoy escuchamos hablar nosotros de que todo es smart devices, ¿no? Estamos hablando de dispositivos inteligentes, ya todo prácticamente lo estamos haciendo utilizando los dispositivos móviles, tenemos el home banking, o sea, prácticamente todo lo hacemos a partir de dispositivos que tienen APIs, que tienen diferentes tipos de aplicaciones, apps y demás que le permiten a un usuario convencional o no acercarse a servicios estatales, gubernamentales, privados, de una manera muy sencilla. Hoy hablamos de Internet de las cosas, en la medida en que hay sensores puestos no solamente en los vehículos que conducimos en nuestras casas, en las grandes compañías, en los servicios de transporte, hay sensores que te están en tiempo real avisando y dando información sobre el acontecer en el sitio donde uno se encuentre. Por eso es que ahora te montas en un dispositivo, en un vehículo, hay un dispositivo que te indica la ruta, o uno, si uno quisiera, podría, para ir a un banco, sencillamente ver ciertos sensores que están en el banco y ver las filas que están para yo no solamente predecir cuánto me demoro ir hasta un banco, sino cuánto me demoro ir en la fila y así decir si voy o no voy. Hoy hablamos de procesos absolutamente centrados en el cliente, o sea, los proveedores funcionan y funcionamos en razón de lo que el cliente necesita y desea, y eso es una inversión a lo que era décadas atrás, de que se postulaban y se presentaban diferentes tipos de productos y servicios y el cliente tenía que acomodarse. Aquí es al contrario. Hoy hablamos de robots, no solamente el robot de estilo Arturito como el de la Guerra de las Galaxias, el muñequito aquel, sino robots robótica que la vemos incorporada en bots, en esos diálogos que uno hace diariamente cuando consultas alguna página web o a través de WhatsApp y estás conversando y preguntándole a un bot, a un robot, ¿sí? Que te está diciendo o aportando información que necesitas. Hablamos de ecosistemas, hoy hay una interoperabilidad en todo. Hace muchísimos años había cosas que no conectaban con otras, no eran compatibles, ¿sí? Hoy por hoy la base de toda tecnología es que conecte y sea compatible con lo que se tiene en una organización. Hablamos de omnicanalidad en la medida en que todo está de alguna manera sincronizado. Yo tengo mi celular, mi portátil, la tableta y tengo correos electrónicos y diferentes tipos de aplicaciones y esas se actualizan entre ellas mismas. De manera que siempre estoy con la última información. Hoy escuchamos hablar de gobernanza de datos, en la importancia que tiene para una organización el saber qué datos tiene. Uno escucha hablar expresiones como los golden records, ¿sí? Como los registros oro o clave, y eso tiene que ver mucho con procesos como, por ejemplo, las copias de respaldo que yo hago en la compañía, y hasta cuándo y en qué momento mis datos claves están siendo totalmente descuidados o los tengo inadecuadamente almacenados o no los estoy almacenando. Entonces, frente a una situación de crisis, saber qué datos son los más relevantes en una compañía y dónde están y la facilidad que tengo para recuperarlos es bien importante. Hablamos de economías colaborativas, en la medida en que hoy tenemos diferentes tipos de servicios informáticos conectados entre sí. Tú entras a un correo electrónico, tienes agenda electrónica, tienes una cantidad de servicios interconectados. Hoy podemos tener un archivo donde muchos coincidimos en él, se pueden actualizar en la nube, puedo saber quién lo hizo, no tengo que tener copias en toda parte, sino con una sola. Todo esto es economía colaborativa.
hablamos de lo que es computación en la nube, el cloud computing, donde se está pasando paulatinamente de lo que es on-premise, de tener servidores dentro de las organizaciones y tener todo en la nube, aprovechar los servicios de seguridad que existen, el crecer, escalar en tamaño, en memoria, en disco con mucha facilidad, las copias de respaldo, el asegurar los datos. Estamos hablando de unas Smart Cities, en la medida en que las ciudades son inteligentes, hoy están hiperconectadas, internet por toda parte, y vamos a tener posibilidades de, por ejemplo, la ambulancia que lleva a un enfermo, que en Colombia se le llama como el paseo de la muerte, que llegó a sitio, que no estaba la máquina, que estaba apagada, que no había el médico, de repente desde la misma ambulancia saber exactamente cuál es el centro clínico médico que me puede servir para, dependiendo de la emergencia, semaforizaciones, todo lo que ustedes también tengan en esto. APIs en la medida en que ya hay puentes, esos gateways o esas interfaces que eran tan adustas para juntar una aplicación con otra, contabilidad, nómina, etcétera, etcétera. Hoy es mucho más dúctil, se facilita cada vez más el conectar unas aplicaciones con otras, la inteligencia artificial, que hoy no, llegó para quedarse, no es una moda, esto es un cambio absoluto y rotundo en el quehacer de las personas y de las organizaciones. El marketing digital, cómo las redes sociales están paulatinamente ganándole el lugar a las formas tradicionales de hacer mercadeo, porque está totalmente probado la velocidad, la contundencia en los resultados haciendo marketing digital. Hablamos de sostenibilidad, porque es un concepto que es claro en la medida en que entre más nosotros utilicemos estas estructuras tecnológicas que hoy tenemos, pues es mayor demanda energética. Hoy ahí se están colocando servidores cerca de los polos y demás por el consumo energético. Estamos hablando que las consultas que yo hago a través de un ChatGPT o cualquiera de las herramientas que de inteligencia artificial son multiplicadas n veces la energía que se consume si utilizáramos a través de una consulta en Google normalita. Entonces, todo esto es la transformación digital, pero hay algo que es transversal independientemente de cuáles sean los elementos que nosotros estemos utilizando, y es la ciberseguridad. Si yo no tengo seguridad en cualquiera de estos componentes, independientemente de los sofisticados que son, pues estoy definitivamente expuesto. Ahora bien, hoy, ¿qué vulnerabilidades son relevantes para tener en cuenta? E independientemente de que las hayamos visto en algún momento, es importante siempre reiterarlas. Estamos hablando de que estamos absolutamente expuestos al phishing a través de correos masivos. Y el phishing es una táctica que un ciberdelincuente utiliza para estafar y obtener información confidencial de las personas que tienen la guardia abajo, que no son conscientes de qué tipo de protección deben tener. El phishing lo hacen mandando un correo y a usted le llega permanentemente mensajes de texto a sus celulares, por ejemplo, que la DIANTE tiene multada, que tienes en la fiscalía yo no sé qué, que se te bloqueó la tarjeta, que necesitas entrar a este link, y te envían todo eso y tú le das link y llegas a unas áreas donde lo que hacen básicamente es esta parte, donde obtienen tu información. Entonces, en esto hay que estar totalmente alerta. Las fake news, es tan fuerte el poder de las fake news que inclusive hay presidencias en países que se han, digamos, materializado de alguna manera gracias a las fake news, a noticias falsas que en épocas electorales viajan a través de las redes cantidad de información que no corresponde. Hoy, con la ayuda de la inteligencia artificial, permanentemente salen videos. No sé si vieron estos días uno en Caracol Televisión, este señor, el presidente de NU, invitando a inversiones que no corresponden, todo hecho con inteligencia artificial, noticias que no van. Por eso es tan importante, tan importante. Hablamos de noticias falsas de toda clase. Ransomware, que es el secuestro de archivos, es la forma como llegan a tu computador, llegan a un servidor,
bloquean, cifran toda la información que está en tu computador, en un servidor, y después te piden dinero. Cantidad de compañías que se están viendo defraudadas y están pagando unas cantidades de dineros enormes por esto. No sé si ustedes recuerdan, hace unos 4 o 5 años, el este de Estados Unidos, el oleoducto Colonial Pipeline, cómo estuvo más de unas semanas sin poder suministrar combustible porque se cifraron en el sistema que controla todo lo que son los ductos, los sistemas de control, fueron cifrados, cobraron 5 millones en criptomonedas, de dólares en criptomonedas para liberar esto y tuvieron que pagarlo. Y fue un caos. Y a través del ransomware se puede hacer múltiples cosas. A través del software espía yo puedo afectar la torre de control de un aeropuerto, puedo tener los temas de una refinería, puedo tener desde una pequeña pyme que funciona normalmente, ser afectada y bloquearla hasta una gran compañía. Esto es un riesgo absolutamente fuerte, es de lo que más les permite lucrarse y donde están concentrados hoy todos los esfuerzos, tanto de atacantes como de quienes defendemos. Suplantar autoridades, comunicados falsos para llamar la atención, facilitar interacción de código malicioso, en fin, estamos, y para no entrar en planos de paranoia, inmersos en riesgos muy fuertes, riesgos que debemos ante todo reconocerlos, identificarlos, para ver un poco dónde nosotros podemos estar fallando. Una compañía puede estar, yo tengo 100 computadores, si tengo 100 blindados, y esos 100, hay uno que tiene la guardia abajo, por ahí puede permearse cualquiera de estos virus, gusanos o herramientas de software malicioso y generar un daño que finalmente termine afectando toda la organización. Por eso es que el nivel de conciencia tiene que ser alto. Hablamos igualmente de qué viene, por ejemplo, a futuro. Fíjense las cosas que están pasando hoy por hoy. Hoy estamos en un medio digital, en transformación digital, no solamente de las empresas, sino en nuestras casas. Y hoy tenemos dispositivos en nuestras casas como los televisores, los Smart TV, Smart, todo es Smart, inteligente, Smart. Un Smart TV, por ejemplo, son equipos que son bidireccionales. No solamente tú estás viendo, se tiene la capacidad de recibir, de escuchar también. Entonces, yo puedo, a partir de ese computador, de ese televisor, de cualquier dispositivo, de las mismas neveras hoy que están conectadas a sistemas de información, están conectadas a un hipermercado donde un sensor que está en una nevera pues fácilmente manda un mensaje de que se acabó la leche o la carne, lo que sea, y si está conectado al hipermercado de confianza y tengo mi tarjeta afiliada, pues me envía, me repone lo que necesite y me descuenta, y tú ni siquiera te das cuenta, llegas al domiciliario como tal a hacerlo. Ya tenemos supermercados que tú sencillamente sacas tus cosas y vas, y cuando cruzas te descuentan, no tienes ni que pasar por la caja, ya hay en algunos países ese tipo de... Entonces hay un tema de automatización muy fuerte que lo tienes en tu casa, que lo tienes en los carros. Esto viene desde hace tiempo, los sensores, desde el solo hecho de que te abran la puerta por allá remotamente, que te agarran las llaves adentro, hasta el hecho de asistirte, porque los carros tienen computadores y esos computadores están conectados a internet, y si está conectado a internet, pues fácilmente es atacable. O sea, esa información, se puede tomar el control, se puede robar esa información y se pueden alterar los servicios. Temas como, por ejemplo, los temas, asuntos de orden médico, que hoy tenemos dispositivos electrónicos con GPS incluidos y demás, que controlan el nivel de insulina o medicación para el cáncer a través de parches, pues todo eso está ubicado. Leía en días pasados el caso de una persona que reportó que el brazalete que tenía estaba con problemas, no operaba, y llamó a la clínica, y la clínica llamó al proveedor le dijo, no se preocupe, yo sé quién es la persona, o sea, el dispositivo con un GPS, ¿dónde estoy? Entonces, todo esto no es el futuro mismo, sino lo que hoy estamos viviendo.
Por tanto, el nivel de conciencia pues tiene que ir ascendiendo cada vez más. Hay que estar atentos entonces. Ransomware, malware, o sea, software malicioso, el phishing, busca claves tuyas con mentiras, te mandan mensajes absolutamente convincentes porque te escriben pero arrancan con datos tuyos que te permiten generar confianza, ¿no? Pues sí me conocen, sí debe ser del banco, sí debe ser de la DIAN, sí debe ser de tal parte. Ataques de denegación de servicios, son ataques que buscan tumbar los servidores, bajar, hacerle prácticamente shutdown a las máquinas o meter un tráfico que es normal multiplicarlo 1000 veces el nivel de tráfico y como le puede pasar a una autopista que se colapsa porque tiene muchos vehículos, así mismo pasa en la red. Si yo tengo los paquetes de datos y si me los multiplican demasiado, pues sencillamente se caen. Ingeniería social que va desde lo más sencillo que era cuando llamaban a nuestras casas con mentiras para sacar dinero a la chica del servicio de la casa o que alguien se accidentó, lo que fuere. Es ingeniería social hoy trasladada a efectos efectos digitales, pues envían información donde se hacen pasar por gente que no corresponde. Tenemos que validar incluso que el correo que estamos recibiendo sí es del que corresponde, porque hasta la dirección IP la pueden plagiar. Pueden acceder el archivo de contactos que yo tengo en mi correo electrónico, hacerse pasar por mi mamá, mi papá, lo que fuere. Súmenle a eso que hoy con inteligencia artificial puedo emular perfectamente la voz, la imagen de alguien. Ya hay casos de fraudes. En Europa, por ejemplo, ha pasado casos de presidentes de corporaciones dando la orden de hacer transferencias y demás y nunca lo hicieron. Básicamente toman imágenes. En fin, en esto hay que estar bastante alerta. Ataques a la cadena de suministro. El ejemplo más elemental lo vieron ustedes, lo sintieron ustedes hace unos meses cuando ese ataque bárbaro que pasó en esa guerra que hay entre Palestina e Israel, donde unos vipers los hicieron volar en los bolsillos de las personas y hubo una cantidad de muertos. ¿Por qué? Porque se intervino la cadena de suministro en la fabricación y transporte de esos vipers. Eso mismo en el plano físico pasa en el plano digital, y es que yo puedo perfectamente interceptar la información de alguien que me provee a mí, por ejemplo, en una cadena como tal. Y al introducir información diferente, errónea o maliciosa allí, pues logro unos fines complejos donde cuando las compañías. Ataques de intermediario, y esto es muy importante, el ataque de intermediario. ¿Por qué razón? Porque cuando yo estoy en una cadena de suministro, una cadena donde hay varias compañías que participan en un flujo de información, si un ataque lo hacen desde mi empresa, están buscando atacar una empresa, pero entran por la mía porque yo tengo relación con ella, atención con eso, que mi empresa puede ser corresponsable, porque yo no tuve buenas medidas de seguridad y atacaron la otra y yo pasé en la mitad, o sea, me utilizaron como puente. En Europa hay una normativa que la están colocando con mucha fuerza, que es la NIS 2, NIS 2. Y la NIS 2, ¿qué busca? Que todas las compañías que le proveen servicios de cualquier índole, financiero, lo que fuere, al Estado, deben cumplir con NIS 2. Las compañías del Estado deben tener NIS 2 y los que le proveen. Porque ahí tenemos que asegurarnos, porque hay tal correlación de información, hay tal intercambio de información entre entidades privadas, del Estado y demás, que puede viajar a través de esto información que no corresponde si yo no contribuí. Por eso, no importa que sea pequeño o grande, estoy en la obligación, en la necesidad de estar totalmente asegurado. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros, por ejemplo, para estar más seguros? Desde el computador que tengo en mi casa, ahora que el trabajo remoto, digamos, es de tanta aplicación, hasta en la misma oficina. Y atención con esto, que cuando estoy en la casa, los niveles de vulnerabilidad suben. Porque no es lo mismo estar metido en la red de la compañía donde hay firewalls, hay cualquier cantidad de equipamiento que la gente tenía dispuesto, a cuando yo estoy fuera. Aquí yo tengo que ser mucho más responsable con lo que hago para pasar de no estar navegando a pasar a estar naufragando, ¿sí? Y naufragando es caer en sitios que
que no corresponden donde me expongo indebidamente. Ahora, hablemos de unos pequeños, digamos, tips para tener presente. El primero es asegurémonos de tener un password para iniciar el computador. A veces nosotros con los passwords somos muy light, muy ligeros. A veces incluso hasta ni le colocamos un password al portátil, porque no es que paso derechito y es mucho más fácil. Cuando alguien entra a mi computador, el computador están allí las claves de todo, del banco, de todas las organizaciones donde yo tengo un password, están allí alojadas en mi computador. Si tú no le colocas password a esto, ustedes ven que cuando van a ver las claves, les sale como un ojito para que le escriba. Si no le colocas la clave al computador, todas las claves están expuestas a las personas que quieran utilizarlo. Entonces, password en todo, y no solamente el password de entrada, están los passwords que utilizan las aplicaciones. A veces acostumbramos, por ejemplo, para el correo electrónico o a otros sitios, colocar a grabar la clave. Eso es indebido. No, que lo hago porque es que a mí se me olvida, tengo memoria de teflón, no se me pega nada, entonces yo lo que hago es dejarlo mejor que quede pregrabado. No, eso no se debía hacer. Y menos de tener copiecitas en la agenda o un post-it puesto en la pantalla del computador, pues, para que se me acuerde. El password, palabra secreta. Y hay muchas estructuras de seguridad. Pero yo les comento, el password es lo que más me defiende a mí en esto. Y un password tiene que ser complejo, tiene que ser largo, por una razón sencilla. ¿Se acuerdan cuando veíamos en el colegio, en la universidad, los combinatorios, ¿sí? De matemáticas y esto? Entonces, si la combinación es muy corta, pues muy fácilmente se identifica. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú tienes un password de 4 posiciones o de 5 posiciones, pues hay un software, por ejemplo, que se llama ataque de diccionario o fuerza bruta. Con un ataque de diccionario es súper sencillo. Si mi password super secreto es Rosita, porque estoy enamorada de Rosita, Rosita Amor 1, y entonces Rosita Amor 1, 10, 12 segundos para descubrirla con un software de ataque de diccionario. Entonces, los passwords tienen que ser largos, mínimo 8 caracteres, entre más largos mejor, porque entre más largos sean y más combinaciones tengan de números, mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, la combinación que tiene que hacer una herramienta de software para descubrirlo se va a demorar más. Puede demorar entre segundos o se puede demorar años para descubrirlo. ¿Por qué tiene que ser más complejo? Porque hoy estamos en ámbitos de computación cuántica. Hoy estamos en ámbitos de inteligencia artificial y las herramientas para descubrir passwords son mucho más sofisticadas. Yo no puedo colocar en bandeja de plata eso, hay que estirar el tema. Entonces, no solamente hay que colocarlo largo, complejo, sino estarlo cambiando periódicamente, ¿sí? Porque uno puede con un software ponerlo a voltear y le hago de día y de noche hasta que lo puedo descubrir. Entonces, si yo lo cambio periódicamente, eso viene bien hacerlo. Y la recomendación que ustedes la tienen clara, pero bueno, reiterarla, jamás tener el mismo password para todas las aplicaciones. Que es que a mí se me olvida todo, no, hay que hacer el esfuerzo. Asegurarse de tener antivirus, pero tenerlo actualizado. Yo puedo tener un antivirus que me está haciendo el escaneo permanentemente, pero si no está actualizado, pues es como si estuviéramos aplicándonos hoy vacunas para la gripa de hace 10 años. O sea, los virus progresan, evolucionan y no van a funcionar. Entonces, hay que tener antivirus, pero tenerlo actualizado, ¿sí? Todos los antivirus son buenos, realmente hay grandes diferencias entre unos y otros. Lo que hay que tenerlos actualizados. Hay que actualizar el Windows, el Windows, el mismo Office. Estos son paquetes, son herramientas de software y como herramientas de software tienen riesgos inherentes de tener fisuras. Bill Gates jamás perdió una demanda de muchas que le pusieron por temas, gente que se los atacaron y más, porque él siempre dijo, nosotros, el software de manera natural tiene sus riesgos, pero yo le entrego las pócimas a ustedes para que se defiendan. Y si la gente no las aplica, pues no es mi responsabilidad. Entonces hay que tener actualizado el Windows, el Office y demás, y en consecuencia otras aplicaciones que esté usando en mi computador. Hay que utilizar certificados digitales y navegar sitios que tengan certificación. Por eso que ustedes ven que cuando uno se mete a HTTPS, SS quiere decir secure, o sea, es un protocolo más seguro.
siempre el prompt cuando escriba el HTTP de la página tenga la llavecita allí, que es el certificado digital. Usted le da un clic al certificado y ahí se te despega. Es un certificado del tiempo, el espectador, lo que fuere. Empresas que no tengan el certificado o que no sean sobre HTTPS pueden ofrecer, digamos, momentos de inseguridad y puedes navegar allí con dificultades y riesgos. Adicionalmente, tener presente que siempre que vayas a descargar algo, descárgalo de un sitio oficial. A veces uno descarga herramientas desde otras páginas que lo que hacen es descargarte, sí, el software que dices, pero te descargan cookies, otras herramientas de software con malware, con spyware, con cosas de este tipo, que sencillamente vienen a operar y tú no te das cuenta. Ellos pueden acceder tu correo electrónico y están allí, pueden estar días y meses, hasta que algún día tú dices, mire, mijita, ahí le mando la cuenta para que transfiera o yo no sé qué, ahí la agarran. Entonces, hoy yo les puedo decir con certeza que muchos de nosotros, nuestras tarjetas de crédito y débito con claves ya están en poder de organizaciones, esperando el mejor postor. Alguien que diga, necesito todas las claves de los almacenes éxito y el que mejor coloque, ese paga. Porque en la deep web, en la web oscura, donde se manejan páginas pero sitios que no están indexados. Todos nuestros sitios siempre tienen una dirección IP, ¿no? Unos numeritos allí, mientras que cuando yo navego en otro tipo de plataformas, por ejemplo, allí no hay indexación, por tanto, no es fácil saber quién fue el que puso algo, por eso ahí abajo se venden armas, drogas, y por eso cuando hacen defraudaciones piden criptomonedas y las mandan a esos sitios. Eso sería motivo de una explicación diferente, pero quiero decirles es, hay que estar alerta permanentemente. Tener presente también la actualización del navegador, inclusive el navegador, el Google Chrome, el Safari, el que te estés utilizando, tiene que actualizarse porque es software y tiene fisuras también. Hay que tener firewall, cortafuegos, y los firewall no, casi siempre lo interpretan en el servidor de la compañía. Claro, tienen unas zonas militarizadas, bueno, en fin, tienen herramientas para proteger. Pero tú también tienes en tu portátil, en tu desktop, tienes firewall. Una vez lo corta porque si no es cosa se demora mucho. Y un firewall es como un vigilante. Un vigilante a veces te torna incómodo, porque tú llegas a un edificio y que bueno, que usted quiere es que para dónde va, que ábrame la puerta del baúl y uno se incomoda porque eso es tiempo. La seguridad tiene ese costo, es tiempo. Entonces aquí el uno usar certificados digitales, el tú utilizar firewalls y demás, le pone una demora adicional, pero vas más seguro en esto. Entonces hay que tener el firewall actualizado debidamente. Hay que tener el inventario del software instalado. ¿Qué tengo yo en mi computador? Una vez se siente muy contento que porque ve muchos iconitos allí, que qué bueno que mi computador tiene de todo. No, ten lo básico, lo que necesites. Porque entre ese software que aparece allí, puede haber software que no corresponde, que está ubicado allí para fines que no corresponden. Entrar a tu computador, accederlo y empezar a enviar información vía web cada que te conectes a otros sitios es perfectamente fácil de hacer. Entonces, control sobre lo que tengo instalado. Lo que no aplica, pues va afuera, lo instalo cuando lo necesite. Desinstalar el software que no use o no conozca. Siempre uno se va a las herramientas, herramientas administrativas del computador, y en esas herramientas aparecen todos los iconos, y entre esos el que tengo instalado, el software que tengo instalado, y de ahí puedo hacer desinstalaciones de lo que no corresponde. Recuerden que las desinstalaciones no se hacen haciendo delete a la carpeta, al archivo, no. Hay que ir allí y desinstalar porque si no dejas cosas vivas allá y te empiezas a sacar ventanas con mensajería y cosas de este tipo. Aquí les menciono que hay un cuadrante mágico de Gartner, que es una herramienta muy vieja, pero es muy útil. Dice cuando uno va a comprar ciertos dispositivos, cierto software, el cuadro mágico de Gartner te dice en un cuadrante qué proveedor es. A veces estás comprando software que de pronto va en desuso o que ya no... hay que estar muy bien. Esto se utiliza sobre todo para las grandes firmas, ¿no? Los grandes productos. Cuando una compañía está pensando hacer una inversión de alto calibre,
interesante estar revisando quién es quién, si es un proveedor que está iniciando, si tiene buena experiencia o es alguien que recién está arrancando, en fin, esto también es parte de los temas de seguridad. A propósito, de algún paréntesis allí, nosotros tenemos áreas de TI, de tecnología, y tenemos proveedores de TI. Esos proveedores de TI también tienen que tener buenos niveles de seguridad. Y es importante preguntarles a ustedes cómo se aseguran, cómo cuidan mis datos, cómo está eso en la nube, porque esto es parte del aseguramiento que debo tener. Acciones de control, verifica que tu Windows sea original. No es mal negocio andar con software que no es original, porque en esas actualizaciones pues puede descargarse información que no corresponda o sencillamente te funciona inadecuadamente. No es recomendable estar craqueando claves y esto. Recomiendo mucho hacer el test de EICAR. Este test básicamente es para cuando yo tengo antivirus, saber ese antivirus qué tan efectivo es. Yo lo puedo correr y me lo hace automáticamente. Habilitar las extensiones de los archivos, esto es clave. Las extensiones son los apellidos de los archivos, ¿no? .doc, .xls, .ppt. Siempre tratemos de tener las extensiones abiertas. A veces uno las desactiva y la extensión puede mostrarte si ese es un .exe, un ejecutable, porque a veces puede abrir un archivo que tiene el nombre de digamos, el nombre que yo tengo de un documento que es Word o que es PowerPoint, y cuando mira la extensión es .exe. ¿Cómo así? Es un ejecutable. Si no tiene por qué ser un programa. Este es un archivo de texto, es un archivo de PowerPoint. Entonces, es siempre importante tenerlas desplegadas, porque uno las puede correr. Utilizar contraseñas en todos los dispositivos. El ejemplo más sencillo que yo propongo siempre es, tú te vas de paseo, ok, te vas para San Andrés y le echas doble llave a la puerta principal, solamente, ¿no? Tú seguramente le echas llave a las puertas de los cuartos y seguramente tienes el closet, pues le echas la llave, y si en el closet hay una cajita especial para las joyas, le echo ya. Hay que colocarle llave a todo lo que corresponda, porque entre tú más llaves tienes, si una persona intenta entrar, le colocas más trabajo para hacer esto. Asimismo es en la parte virtual. Una persona puede romper una barrera, pero si tienes hay más tiempo, le pones más trabajo. Entonces, utiliza las claves siempre que haya un dispositivo que te les ofrezca, ¿sí? Recuerden ustedes lo que pasó hace bastantes años. Recuerden en estudiantes de la Universidad Javeriana que tenía yo allí cuando llegaron los routers. Entonces fiebre de los routers. Entonces todos estábamos felices porque pasamos de tener los famosos modems de hace muchos años, donde era una línea telefónica por cada computador, a tener un router con el que tenemos en nuestras casas, donde todos podemos conectarnos desde la casa, desde el baño, desde la cocina, el patio, a través del mismo dispositivo. Cuando se montaron esos routers hace años, no se le colocaban passwords. Y entonces yo le decía a los chicos, van aquí cerca de la universidad y rastreen. Y me llegaban con una información de oficinas y cosas que yo casi mejor dejé eso así, porque la gente no le preocupaba esto. Y había unos chicos que llegaban de Claro, de TV, y instalaban una feliz porque se podía conectar, pero se le olvidaba el password. Los passwords son determinantes y hay que usarlos. Hasta los archivos tienen password. Claro, no son tan fuertes. Yo le puedo colocar un password al Word o al Excel. Sí lo puedo colocar. Yo bajo una herramienta de internet y lo puedo romper, pero es trabajo el que le pongo. ¿Sí? Es trabajo el que le pongo. Entonces, en ese sentido, siempre tener claro, utilizar contraseñas donde sea necesario. Y estas últimas, pues el primero, verificar que los puertos estén abiertos. ¿Qué puertas están abiertos? Sucede que mi computador tiene una serie de puertos. Tengo HTTP para navegar, tengo SMTP, que es un protocolo que me permite hacer correo electrónico, tengo FTP, que es un protocolo que es File Transfer Protocol para transferir archivos, protocolos. No me interesa tanto conocer cada uno de esos, pero saber, por ejemplo, que hay una herramientica que si ustedes se van a la línea de comandos, ¿sí? Le colocan allá en buscar, le colocan CMD de comando, Enter, y le pasan la pantallita negrita,
ahí le coloca NetStab y ahí le dice todos los puertos que estén abiertos. Miren en internet qué es cada uno y te vas a dar cuenta cuál es, por qué está abierto. No, ese no es necesario, tanto en mi computador como en mi empresa. Hay que estar revisando este tipo de cosas. Hay que mantener el escritorio limpio. Mi escritorio, así como tengo este limpio, hagan un acto de fe, grande que está limpio. El escritorio de mi computador debe estar limpio, por diversas razones. La primera es que cuando tú cargas mucho el escritorio y que uno empieza a descargar, todo lo deja en el escritorio, eso es ahí lleno, el computador cuando lo prendes, en la sesión de carga, parte de lo que carga es el archivo, entonces el escritorio se te va a demorar mucho hacer eso. Además, uno no debe tener archivos allí. Como cuando uno le dice a su señora esposa o novia, le dice, no deje la cartera ahí en la silla del carro, porque es una tentación para un delincuente que pase y la de allí. Así mismo, imagínense que ustedes pasan cerca al computador del jefe y hay un archivo que dice próximosdespidos.doc. Usted se devuelve. Me gustaría ver que si estoy por allí en eso. Bueno, digamos próximosascensos.doc para ponerlo en positivo. Entonces, el escritorio tiene que estar limpio y eso es determinante. Solamente los iconos de las aplicaciones que yo voy a utilizar, lo demás no debe ir allí. Revisemos las estructuras de los padres, ya lo hemos dicho suficientemente. Este es de las principales armas que tengo de protección y debo ser muy cuidadoso con ellas. Para finalizar estos pequeñas 16 pócimas, los backups. El backup es la copia de seguridad. Ha salvado cantidad de compañías. Cuando una compañía es atacada por un ransomware, cuando una compañía tiene un desastre porque hubo una descarga eléctrica, cuando hubo una falla en la base de datos, cuando hubo lo que fuere, uno apela al backup. ¿A cuántos de nosotros nos ha costado lágrimas una tarea del trabajo, de la universidad, porque no había copia de seguridad? Y somos muy descuidados con la copia de seguridad, con la copia de respaldo. Hay que tener una estrategia, una política de aseguramiento para poder que ante cualquier circunstancia de eso yo sea resiliente, ¿sí? Yo pueda defenderme debidamente ante eso, y ahí hay que generar mucha conciencia, desde la casa con las tareas de mis hijos hasta yo en mi información, cómo yo la manejo, ¿sí? Hay compañías, por ejemplo, que dan una instrucción de dónde deben alojarse los archivos para que se hagan los backups, y los colaboradores lo dejan en el escritorio. Entonces, cuando se hace el backup automático, esa información nunca se recoge. Hemos tenido en el trabajo de auditoría que hacemos cantidad de experiencias de compañías muy afectadas porque no tienen políticas de backup, no las cumplen, no las siguen, y hoy hay muchas herramientas, hay elementos muy fáciles y con mucha seguridad para esto. Hablemos brevemente, para ir resumiendo esto, la esfera de protección. O sea, en este cuadrito, básicamente, ¿qué mostramos? Que para estar seguros hay dos hemisferios. Uno que es la tecnología de seguridad, que está a la izquierda, y el otro es las personas, ¿sí? A la derecha. Entonces tú, aquí a la izquierda, en la tecnología de seguridad, pues tienes de todo. Y veámoslo por capas, los datos, que es lo que más nos interesa, los sistemas operativos como el Windows, los sistemas de información, como SysPlus, como lo que tenga yo de cualquier ERP, CRM, lo que fuere. Está la red de la empresa y está Internet. O sea, hay una cantidad de, yo llamo cacharritos, que se venden y que son muy importantes, las VPN, redes virtuales, yo debo hacer redundancia, debo tener logs de monitoreo, siempre como pistas, registros de lo que está pasando. Lo hablábamos ahora, hay que hacer parches, actualizar permanentemente todo lo que es el software, hay que tener firewall, hay que tener sistemas de detección de intrusos, hay que tener un proxy. El proxy me administra el uso de internet y me dice quién entró, cuánto tiempo estuvo. Hay que usar encripción, hay que usar certificados digitales, hay que tener claves de acceso en todo. Por eso fíjense que las claves de acceso tienen flechitas en todas las capas. Todo lo que pida clave y colocarla. Hay que hacer backups de esos datos porque es lo que me sostiene, lo que mantiene mi empresa. Pero del otro lado están las personas. Y entonces las compañías deben tener
planes de seguridad, tienen que tener IRPs, DRPs, BCPs. ¿Qué son IRPs? Planes de respuesta a incidentes. Eso es una sigla en inglés, Incident Response Plan. DRPs, planes de recuperación ante desastres. BCPs, planes de continuidad de negocio. Debemos tener todo esto, porque del incidente más pequeño, que es un ataque por un virus, por ejemplo, en un computador, hasta un BCP, que es un plan de continuidad de negocio, un desastre, un incendio, un terremoto, lo que fuere, cómo yo me mantengo vivo. Entonces esto hay que trabajarlo. Tenemos que educar y entrenar a todo nivel permanentemente. La ciberseguridad, la seguridad de la información es una educación permanente. No basta con una charla como esta, no basta con que yo le diga un par de cosas en la inducción. Esto debe ser reiterativo. Hay que tener un CISO, un oficial de seguridad de la información dentro de la empresa contratado, pero hay que estar revisando permanentemente todo esto. Y hay que buscar estar alineados con normas como la ISO 27000, la 31.000, la que ustedes quieran tener, porque uno a veces tiene una percepción de seguridad. No es que yo estoy bien porque yo le di al ingeniero de sistemas para que comprara un firewall o comprara esto. Sí, eso es una percepción. Pero cuando realmente yo me siento y puedo decir que estoy seguro, cuando me contrasto con una norma, con un estándar internacional, y digo, estoy en un nivel de madurez en el 70, en el 40, en el 30, en el 90, y ahí tomo acciones. No hay que exponernos, no hay que esperar. Ok, una esfera para resumirles. Ahora decirles ya para finalizar que la inteligencia artificial pues trae consigo nuevas amenazas, trae un montón de cosas poderosas la inteligencia artificial. Es increíble todo lo que está sucediendo y la sacudida tan brava que vamos a tener todos a todo nivel con la llegada de la inteligencia artificial. Nosotros, por ejemplo, vamos a tener ataques de inyección, ¿sí? Y son mensajes maliciosos que se disfrazan en mensajes legítimos. ¿Y eso cómo lo hacen? Se hace con herramientas de IA, inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa es una cosa espectacular. Yo en este momento estoy haciendo un máster en inteligencia artificial y me sorprende cada vez más todas las herramientas que existen y la inteligencia generativa aprende por sí misma. Ya, hay una que yo le enseño, ¿no? Hay un aprendizaje, la entreno, pero hay una que ella misma aprende de sí misma y cada vez es más robusta y más inteligente. Y ustedes lo advierten cuando son los que trabajan con ChatGPT o con Gemini o trabajan con cualquier herramienta de estas, como cada vez es más sofisticada la respuesta que te da y cada vez te pregunta menos. Esto es generativo y esto hoy, así como tú lo utilizas en positivo para hacer tus trabajos y apoyarte, pues en negativo están todos aquellos que están armando cosas muy poderosas de manera, digamos, indebida. La computación cuántica, ¿qué está haciendo? Que los niveles de procesamiento son cada vez más fuertes, más rápidos, más poderosos. Entonces, frente a eso, pues una técnica de cifrado tradicional que antes se demoraban para descubrir una clave o permear ciertas barreras cierto tiempo, ahora con el nivel de procesamiento tan fuerte que hay, mucho más rápido, pues van a llegar más fácilmente a esto. Entonces hay que prepararse aún en mejor medida. Déjenme decirles ahí algo, y es que uno habla siempre de la ciberseguridad orientada a TI, a tecnologías de la información, pero hay que pensar en la TO, a las tecnologías de la operación, porque como hoy con la inteligencia artificial y el Internet de las cosas, todo se está sensorizando. Tú vas a una planta llena de sensores, todos, entonces esos sensores son conectados a Internet. Ahora hay ataques que se están dirigiendo ya. Está siendo más lucrativo para ellos parar un aeropuerto, parar una refinería, parar un oleoducto, parar una central energética, que de pronto una parte financiera. Porque cuando se para una planta, el bloqueo es tan fuerte que terminan pagando lo que sea para que esa planta no tenga menos pérdidas. Entonces la ciberseguridad en TEO es otra línea adicional que hoy se está entendiendo. Nosotros hicimos hace un par de años un trabajo con Ecopetrol, que es una compañía muy grande, hicimos para una filial, y me sorprendió que una compañía tan grande, con tantas empresas que tiene, de infraestructura fuerte, en el tema de TEO apenas va en proceso. Entonces imagínense todos los demás. El auge de los ecosistemas y plataformas digitales complica aún más el panorama, porque todo está interconectado. Me contamina allá, me pueden contaminar a mí. Entonces, imagínense como los virus biológicos, como lo que vimos del COVID-19, imagínenselo en un plano digital.
todo interconectado, mucha intercomunicación, muchas posibilidades de que una afectación se vuelva masiva. Entonces, ¿cómo podemos defendernos en este tema de la inteligencia artificial? Combinando inteligencia artificial generativa, identidad digital y estrategia de ciberresiliencia integral. ¿Por qué hablamos aquí de ciberresiliencia? Porque aquí no estamos diciendo, quién sabe si me pase, y aquí es, me va a pasar. No sé cuándo, pero me va a pasar. Me van a afectar, me van a llegar, me van a defraudar en cualquier momento. Es cómo soy ciberresiliente, cómo hago que esa afectación no me paralice mucho tiempo, cómo salgo de ella. Entonces, esa forma de defendernos es utilizando sistemas que permitan detectar patrones, prever ataques, automatizar respuestas en tiempo real. El problema que teníamos antes, por ejemplo, a ver, todos los equipos de computación en una compañía tienen logs, LOGs, tienen históricos. Un computador no se apaga de la noche de la mañana por nada. Él tiene dentro mensajes como un carro que le está mostrando una alarma en un tablero y no le pone cuidado a eso, no lo revisa. Y a veces pues, no entiende por qué los de sistemas no hacen eso, porque ellos están tan preocupados porque todo esté operando bien, funcionando y esté vivo, que irse a mirar una cantidad de logs no es tan fácil, tan sencillo, porque demanda tiempo. Entonces hoy la inteligencia artificial lo que hace es tomar todos esos logs, los combina, los analiza y dice, ojo con estos, rapidísimo. Entonces no tengo que tirarme yo 2 o 3 semanas mirando cosas, sino que, y escoger únicamente estos 3 equipos y no que los pueda hacer todos. Eso sí hay que utilizarlo. La identidad digital, ¿cómo se logra la identidad digital? Sumando la imagen, o sea, nosotros tenemos una presencia en Internet. Mi compañía, tu compañía tiene una presencia en Internet y eso se a través de identidad digital. Entonces, ¿yo dónde estoy dejando huellas digitales? Porque, por ejemplo, en nuestro país suele pasar que van en el carro, que 10 empanadas gratuitas y un tanqueo, y entonces uno se acerca a una rifa y los datos, nombre, dirección, teléfono, una cantidad de datos. Entonces, estamos muy acostumbrados, somos muy laxos en eso. Nos metemos a redes sociales y eso es clic a toda parte. No tiene que ser reservado, tiene que ser crítico frente a dónde llego, cómo llego, con qué me vinculo y qué no. Entonces, el tema de la identidad digital hay que hacerlo consciente y saber cómo lo estamos manejando. Y generar estrategias de ciberresiliencia, diseñar un plan de recuperación ante incidentes, capacitar a todos los colaboradores en riesgos cibernéticos, segmentar la red empresarial, eso tiene que estar claramente determinado dónde va cada servidor, qué tipo de servicios ven en cada sitio, adoptar herramientas de monitoreo proactivo que se anticipen a las cosas, mantener sistemas siempre actualizados. Es determinante, digamos, trabajar a este nivel. Estas tendencias determinantes como la inteligencia artificial, la sostenibilidad, la ciberseguridad y la gestión de datos están redefiniendo el panorama empresarial y tecnológico. Por eso debemos estar pues, debidamente preparados. Estos son unos servicios que nosotros ofrecemos en la organización, desde estudios forenses, transformación digital, capacitación, hacemos también automatización utilizando inteligencia artificial, inclusive modelos de gestión de SIEM y SOC. SIEM, ¿qué es? Que las herramientas de ciberseguridad se configuran desde fuera y está monitoreando tus servidores y tus aplicaciones, y el SOC es tener la gente afuera vigilando y pendiente para estar tumbando todo lo que no sea y reportándote periódicamente todo lo que pasa en este. Esto, en términos generales, era lo que queríamos compartirles. Quedamos atentos a cualquier tipo de inquietud en ese sentido. Gracias, buenos días. Buenos días. Háganme un favor, hay una curiosidad que yo tengo y es, bueno, si estamos hablando de tecnología y todo, y estamos hablando de trabajo en casa. Adicionalmente, yo tengo mi hijo también que trabaja en homeschool. ¿Cuáles las mejores herramientas que se pueden tener, digamos, en este caso, en mi parte laboral, y tanto para él, que es un adolescente ya, para cuidar toda esta parte de protección desde casa? ¿Cuál sería tu recomendación general, tanto para jóvenes como para nosotros que trabajamos desde casa? Hay tres herramientas claves que debemos tener presente. Nosotros debemos tener antivirus y tenerlos
actualizados. Nosotros debemos aplicarle parches a los computadores, parches que son las actualizaciones tanto al Office como al sistema operacional como mínimo. Y 3, debemos tener el firewall activo en mi computador. Digamos esas 3 reglas de oro. Pero más allá de esas 3, es el tema de la instrucción y la capacitación, ¿sí? Porque finalmente los chicos en casa siempre tendrán disponibilidad de trabajar, y ahí la capacitación y el hablarle permanentemente de los niveles de afectación que se pueden tener a nivel personal, a nivel de hogar, a nivel de empresa, las consecuencias que esto puede traer, eso ayuda mucho. Yo pienso que a veces más que la misma imposición y la ley, la concientización le aplica al chico y le aplica al adulto. Entonces en eso hay que hacer esfuerzos muy grandes. Yo te podría dar de muchísimas herramientas, porque las hay, pero básicamente trata desde el punto de vista de tu PC, de tu computador, antivirus, parches y tener el firewall debidamente actualizado. Hay maneras que uno hace también de ir a mirar, por ejemplo, la historia del navegador y entonces ver ahí dónde estuvo visitando y demás. Pero igual, los chicos saben más que nosotros y saben cómo bloquear todo eso. Entonces yo insisto más en el tema de instrucción y capacitación. A nivel de empresa, estar muy alertas y muy atentos a todas las instrucciones que me dan en la compañía, que debe ser una política permanente de capacitación, de reiteración sobre las buenas prácticas y legar esto a la casa, llevarlas. A veces se nos cae en el contexto de empresa y nosotros no las llevamos a nuestros hijos y nuestros compañeros de habitación, porque los riesgos hay. Yo siempre hablo de esto, por ejemplo, aún en la empresa le hablan mucho de los extintores y uno se vuelve un experto allá, pero ¿cuántos de nosotros tenemos un extintor en nuestra casa? Bien ubicado, lo sabemos usar. Y está la gente que más amamos allá. Entonces, en ese sentido, es mucho de instrucción, de capacitación y concientización. Gracias, ingeniero. Ingeniero, muy gentil. Tenemos aquí una última pregunta y nos dicen, ¿cuál inteligencia artificial se puede usar para analizar los logs de errores y cómo lograr que genere el informe? ¿Cómo le parece DeepSeek? DeepSeek es una herramienta como muchas que hay. Hoy hay una proliferación de herramientas para hacer, digamos, análisis de logs. Yo te podría, si quieres, proponerte otras 5 o 6 herramientas diferentes para que las puedas evaluar. Decir que una es mejor que la otra, no, depende de la configuración que tú le des en esto. Y depende del procesador que vayas a utilizar. Me explico. Utilizas una herramienta. ¿Cuántos servidores tengo? ¿Qué tan grandes son los logs que tengo? ¿De cuántos años? Entonces, la máquina donde vas a correr el analyzer, pues analizador de logs, tiene que ser una herramienta con muy buena capacidad de procesamiento porque se demora su buen rato trabajando. Pero en ese sentido, pues hay diversas herramientas que se pueden aplicar debidamente para esto. Hay unas propietarias que son de los mismos fabricantes, hay otras que son genéricas y podemos llegar a utilizar de manera fácil a partir de una parametrización muy sencilla. Muchas gracias, ingeniero Norbey. Entonces, seguimos con nuestra segunda presentación acerca de las copias de seguridad y beneficios de mantenimiento. Feliz día para todos. Gracias. Vale, ahorita les damos el espacio. Buenos días, ingeniero José. Muy buenos días. Por favor, me confirma si me escuchas bien. Sí, señor, perfecto. Perfecto. Primero que todo, agradecer al ingeniero Norbey esta exposición. Nos parece muy importante y desde Software y Servicios consideramos importante que un experto de una compañía como la del ingeniero Norbey, externo a nosotros, pudiera participarles a ustedes de unos conceptos y una importante información que se debe tener al interior de las organizaciones para proteger y protegernos o proteger la información más importante que tiene la organización. Y es toda en general, ¿de acuerdo? Sin embargo, desde el mismo ecosistema que el ingeniero Norbey nos comenta, también tenemos la parte que a nosotros de cierta forma
digamos, en lo que software y servicios lo puede apoyar desde el producto que nosotros a ustedes les suministramos, les soportamos, les realizamos todo el apoyo que ustedes requieren. Entonces, para poder entender y empatar un poquito todo lo que el ingeniero Norbey nos ha compartido, es importante conocer cómo estoy yo desde el punto de vista de SysPlus, cómo funciona SysPlus, cuál es su arquitectura de funcionamiento y qué factores tengo que tener en cuenta para proteger mi recurso más valioso, que es la información que reposa en la base de datos de SysPlus. Entonces, para poder entender esto, lo primero que tenemos que tener claro es qué es SysPlus. Entonces, SysPlus es un software empresarial que ayuda a las empresas a manejar, sus procesos, llámese facturación, contabilidad, nómina, inventario y demás. Entonces, SysPlus va más allá de ser un software de facturación electrónica. SysPlus quiere solucionarle a usted desde el punto de vista operativo y facilitarle desde el punto de vista operativo toda su gestión. ¿Y cómo funciona internamente? Nuestra arquitectura actual se llama arquitectura cliente-servidor. Y para un ejemplo bien importante o bien sencillo, imagínese un restaurante donde el cliente es la persona que se sienta en la mesa y hace un pedido. Y el servidor es el chef que prepara ese pedido y a su vez lo saca para que se lo entreguen al cliente. Entonces, en SysPlus, el cliente es el computador donde trabaja el usuario, llámese administrativo, el área de facturación, cartera, inventario, cualquiera de estos. Y el servidor es un computador central donde se guarda toda esta información y donde reposa la base de datos que es la que contiene toda esta información. Entonces están estos dos recursos. Cada vez que alguien hace una factura o una consulta o consulta un dato, el cliente le pide la información al servidor y el servidor la entrega en segundos o en milisegundos. Por eso es tan importante que el servidor esté bien cuidado, bien revisado, bien mantenido y incluyendo la base de datos de SysPlus. Como nos decía el ingeniero Norbey, se deben actualizar las actualizaciones de Windows, tiene que estar o debe estar la licencia de Windows bien certificada, o mejor, que sea legal. Adicional, que tenga todos los parches. No sé si ustedes saben, pero Microsoft todos los días martes lanza todos los parches de actualización para todo su ecosistema de sistemas operativos y suite de Office. No sé si han dado cuenta que los días miércoles los equipos piden un reinicio porque descargaron esas actualizaciones. ¿Qué hace Microsoft? Verifica lo que el ingeniero Norbey nos decía, todas las vulnerabilidades que ellos detectan sobre su software y mandan los parches los días martes. A veces son tan importantes que los mandan antes, pero los días martes generalmente lanzan un compendio y todos los días los equipos a ustedes les van a decir, oiga, reinicie su equipo porque hay una actualización y necesito reiniciar para montarla. Entonces eso es importante que se haga, no solamente desde el punto de vista del software de Windows, desde el software, la suite de Office, sino también desde el software SysPlus, porque nosotros somos un software más que dentro de su ecosistema operativo interviene. Dicho eso, hay que entender cómo funciona SysPlus. Entonces, para entender cómo funciona SysPlus desde el punto de vista de red y datos, debemos entender que nosotros tenemos en un local, cuando tenemos un solo local, una terminal POS, que a su vez tiene su impresora, tiene su lector de códigos de barras, pero también tengo terminales administrativas y terminales de inventarios, por decirlo así. También tengo dispositivos como tablet y vía celular. Estos dispositivos
generalmente se conectan mediante una red que se denomina un backbone o una red de cableado estructurado, lo que ustedes llaman el cable de red o el UTP. Y eso también los conecta al servidor por el mismo canal. Servidor donde contiene la base de datos de SysPlus, que el motor que manejamos en SysPlus se llama Firewall. Y a su vez, pues lo conecta con los switches, con los equipos de comunicación, con los firewall, con los demás dispositivos de seguridad que ustedes tienen. ¿Qué es importante? Que estos dispositivos exigen mantenimiento, exigen revisión, exigen correcciones. Y aquí no estamos hablando de SysPlus inicialmente, sino del Windows, de la red, del cableado estructurado, del servidor que esté operando de manera óptima, que se le haga mantenimientos periódicos, y lo mismo la red Wi-Fi. Esta también requiere revisión, mantenimiento, el cableado estructurado, incluyendo la luz. Cuando usted hace una factura desde una terminal POS o realiza una nómina, una consulta de inventario, esta viaja por el cableado estructurado, llega al servidor y ahí se realiza la consulta y el servidor procesa y le devuelve la respuesta. El tiempo de esto es milisegundos. Estamos hablando de 2, 5, 10 milisegundos. Cuando es una factura, él inmediatamente la procesa y antes de devolverle la respuesta a la terminal POS, la envía a Internet, y ahí es donde yo salgo, se la envía al operador electrónico o al proveedor tecnológico, y este se la envía a la DIAN valida esa factura que cumpla con todo, y si está bien, le devuelve el documento o la clave CUFE, Código Único de Factura Electrónica. Este la recibe, se la envía nuevamente al equipo servidor y este a su vez se la envía a la terminal para que usted pueda imprimir la factura. Entonces, este tema de la seguridad en esta parte es importante, pero también es importante que este equipo cumpla esas características de mantenimiento y seguridad. Cuando tengo dos locales, generalmente tengo también un servidor y adicionalmente puedo concentrar la información de los dos locales en uno de los servidores principales para que se almacenen ahí todos los movimientos, también las facturas y sea mucho más ágil la consulta. Y también, digamos, aquí está saliendo a Internet. Por eso el tema de mantener seguro este aspecto de la infraestructura de la compañía es muy importante. Entonces, el cliente pide información como una factura y el servidor y base de datos la procesa y responde, como en el restaurante que le estábamos en el ejemplo anterior. Ahora bien, de lo mismo que estábamos viendo, ¿cuáles son los elementos que intervienen en el funcionamiento de SysPlus? Para el funcionamiento de SysPlus es necesario que todos los elementos que intervienen en el proceso de la consulta, de la generación de la factura, estén en óptimo funcionamiento, porque son importantes y cómo mantenerlos en óptimo estado y protegidos. Entonces, los elementos que intervienen son el PC o estación de trabajo, son los clientes. Como nos decía el ingeniero Norbey, que la licencia de SysPlus sea legal o válida, que le descarguemos las actualizaciones y se las mantengamos al día, que contemos con un antivirus, pero también que el software SysPlus se encuentre actualizado. Y debemos entender dos aspectos importantes. SysPlus tiene dos conceptos, o todo software más bien tiene dos conceptos: actualización y revisión. La actualización es que usted se encuentre en la versión 2025. Pero voy a dar un ejemplo. Mi cliente se actualizó a la versión 2025 en enero del año 2025 y nunca le hizo nada más a su SysPlus. Significa que el cliente está actualizado a 2025, pero está en la revisión de enero. SysPlus generalmente lanza revisiones periódicas.
Estas revisiones, ¿qué contienen? Lo mismo que hace Microsoft. Revisión de vulnerabilidades, revisión de mejoras en el programa, de nuevas cosas o funcionalidades que pueden usar mis clientes, y por eso también es importante que periódicamente cuando SysPlus lanza esas revisiones, los clientes le hagan esa No, estamos muy actualización, reventados. Espero. revisión. ¿De acuerdo? Y también todo lo que tiene que ver con el Office, las nuevas bases de datos de antivirus que van llegando. Y el servidor, nuevamente, tiene que tener las últimas actualizaciones a 2025, pero también las últimas revisiones. ¿Cómo podemos ver cómo están las revisiones? En la parte inferior de la ventana que usted va abriendo, puede ir revisando, por ejemplo, en el módulo de inventario, en la parte inferior derecha va a encontrar dos fechas. Una es la actualización de la base de datos, la revisión de la base de datos, y la otra es la revisión de los ejecutables. Y esas dos son las que cuando se hace la actualización de la revisión, se actualizan. Y en las bases de datos, desde el punto de vista del servidor donde está la base de datos, este exige, y lo vamos a ver un poquito más adelante, un concepto que se denomina mantenimiento. ¿De acuerdo? Y también vamos a ver el concepto de backups. Redes y comunicaciones, lo que tiene que ver con revisión del cableado estructurado, mi misma red eléctrica y el Internet. En la base de datos de Firebird, lo que hablamos de mantenerla limpia, segura, con copias. Y la seguridad y respaldo. Nosotros, desde SysPlus, les podemos ayudar y apoyarlos en todo el tema de SysPlus. Mantenimiento de la base de datos, mantenimiento del tema de copias de seguridad y backup, actualizaciones y demás. Para los temas que tienen que ver con Windows, antivirus, revisiones de red, la recomendación es que ustedes tengan una persona que les asesore, que les revise, que les ayude a tener y mantener esta red de una manera segura y de una manera protegida. ¿De acuerdo? Entonces, el funcionamiento óptimo de SysPlus depende de una infraestructura bien mantenida, actualizada y segura. Una falla en cualquiera de los componentes puede detener el trabajo de toda la empresa. SysPlus, como cualquier ERP, necesita una base tecnológica sólida y cuidada para cumplir su promesa de ser tu compañía para crecer. Pero eso depende también de mi interior, de mi compañía, cuando yo me pongo en la posición del cliente, de mantener mis redes actualizadas, de mantener mis sistemas actualizados que juegan en el entorno de SysPlus. Muchos clientes nos llaman y nos dicen, el SysPlus está lento. Y sí, señor cliente, por favor me indica o me permite control, revisamos y encontramos que hay aplicaciones ajenas a SysPlus que se están consumiendo los anchos de banda y no le está permitiendo a SysPlus procesar la información de una manera más rápida, ágil y oportuna. Entonces, por eso es importante que se revisen los cableados estructurados también. A veces nos llama el cliente y, cliente, lo que pasa es que usted tiene normalmente un cable UTP, tiene 8 hilos de cobre y uno de 2 o 3 de esos cables transmiten la información. Generalmente son 4, 2 pares. Y cada uno de esos 8 pares juega un rol específico. Cada cablecito de esos juega un rol específico. Y resulta que uno de esos está roto, pero los otros 7 están bien. Pero cuando SysPlus lo va a utilizar, lo encuentra roto y se llama un par aislado. Y por lo tanto, la información no fluye como debería fluir. Fluye, pero lento. Entonces eso tiene que ser revisado. Los ratones se comen esos cables. Siguiente. Hablamos de el motor de base de datos. ¿Y qué es el motor de base de datos? Entonces es el repositorio donde se guarda toda la información. Es el cerebro de la empresa. Y este es de los motores más robustos que existen en el mundo y en el entorno de bases de datos. Funciona, digamos, similarmente a como funciona MySQL,
PostgreSQL o SQL Server, que son también de los más grandes que existen, pero con particularidades especiales para este tipo de entorno de un ERP y para el manejo de grandes volúmenes de información. Entonces es ligero y eficiente. Es decir, es pequeño, es liviano desde el punto de vista de instalación y consumo de red, de recursos de la máquina, pero es muy rápido. Por eso es que nuestro motor se llama Firebird. Es seguro y estable, es de los motores más robustos desde el punto de vista de seguridad y es muy estable, no se cae generalmente. Yo no he escuchado al primer cliente que me diga se me cayó la base de datos y fue por culpa del Firebird o del motor de base de datos. Nunca nos ha llegado un requerimiento de ese tipo, pero todo depende de que yo la cuide, la consienta, la mime, le haga todos los mantenimientos que se requieren. Adicionalmente es multiplataforma. Yo hoy puedo tener la cantidad de compañías que tengo. ¿Y qué me limita la cantidad de compañías? El procesamiento de la máquina donde tengo la base de datos. Memoria, capacidad de almacenamiento, la misma tarjeta de red, el mismo internet me limita mi procesamiento. Pero es multiplataforma y yo puedo crear la cantidad de compañías que requiera. Y es compatible con Sys Plus en su entorno completo. Este motor lo estamos utilizando desde hace 30 años. Ha venido evolucionando y ha venido creciendo. Y nosotros hemos venido evolucionando y creciendo en el entorno de ese motor de base de datos que es el cerebro de la organización. Ahora sí lo importante. El mantenimiento de la base de datos. ¿Por qué es importante? Entonces imagínate que tu base de datos es como una biblioteca, ¿listo? Y con el tiempo, si nadie organiza esa biblioteca donde usted va colocando en cada estante un libro, información, y la va poniendo, si nadie la organiza, si nadie le hace mantenimiento a la información, los libros se desordenan, incluso se pierden o se dañan. Lo mismo pasa con nuestra base de datos. La información usted la va suministrando, va haciendo consultas, él va guardando cositas, ustedes van borrando cosas o van haciendo consultas grandes y él va guardando todo eso. Entonces, es importante que se tenga presente que allá se almacena todo, pero que ahí eso hay que hacerle unos mantenimientos. ¿Y qué hace desde el punto de vista? Evita el deterioro de la información. Entonces, al usar Sys Plus todos los días se crean y editan y eliminan registros constantemente, como lo decíamos anteriormente. Estos cambios generan archivos temporales, residuos digitales o errores menores que si no se controlan puede afectar el rendimiento o causar corrupción de datos. Es decir, pueden dañarme parte de la información que en la base de datos está. Y puede que el Sys Plus siga funcionando de manera normal, pero si eso está dañado, cuando se le va a hacer una consulta sobre el segmento que está dañado, eso hace que sea lento o que no se la devuelva. Entonces, hacerle mantenimiento evita el deterioro de la información. Mejora el rendimiento del sistema. Es claro que si usted arregla los libros y no los tiene en desorden, es más rápido encontrar la información, es más rápido ubicarla en los respectivos lugares donde debe estar. No hay huecos, no hay vacíos, no hay basura. Eso es lo que mejora el rendimiento del sistema. Adicionalmente, al hacer el mantenimiento, se detectan y corrigen errores. Si hay errores menores, errores mayores, al hacer el mantenimiento se realiza la revisión de esos errores y de cierta forma se pueden corregir antes de que exista un problema mayor y el tema se demore mucho más en la solución. ¿De acuerdo? Aumenta la seguridad y la integridad de los datos. Es muy importante también que cuando yo hago estos mantenimientos, mi seguridad aumenta. Y también que los datos se vuelven más seguros y menos accesibles. Reduce tiempos de inactividad y tiempos de recuperación.
Si yo nunca le hago mantenimiento a la base de datos y resulta que al año me dicen en soporte, mi red no funciona, perdón, mi SysPlus no funciona, y voy yo a mirar cuándo fue la última vez que se le hizo mantenimiento. No, hace un año. Señor cliente, déjeme entonces, yo le reviso, le hago el mantenimiento y cuando se hace ese mantenimiento, generalmente se demora 1, 2, 3 horas y se hace fuera de horario para las empresas que se ven afectadas y no tienen el tiempo de esa ventana, pero a veces nos encontramos con que la base de datos está dañada y toca demorarnos mucho más. Y por lo tanto, el tiempo de inactividad de la empresa se afecta y por ende, pues los costos porque no va a poder facturar, no va a poder vender o no va a poder utilizar la herramienta. ¿Qué se debe realizar en el mantenimiento en Firebird y SysPlus? Validación de integración de integridad de la base de datos, que es lo que se hace con herramientas especializadas que utilizamos desde el área de soporte. Optimización de índices y estadísticas. Y en ese orden de ideas es que cada vez que ustedes hacen una consulta, nuestro sistema guarda un índice. Eso es como un temporal. Hagan de cuenta lo que en sistemas o en navegación en red se llaman los cookies, cuando ustedes navegan en Internet. Él guarda ese temporal ahí para que cuando usted lo vuelva a necesitar, él se lo da rápidamente y le permite acceder más ágilmente a esa información. Pero a veces se almacenan demasiados. En Windows se llaman temporales. Eso se tienen que liberar. Se llaman en redes índices y estadísticas. Limpieza de espacios no utilizados. Es decir, cuando le hablaba de la biblioteca, cuando yo saqué los libros y nunca los volví a poner en los lugares específicos, me quedan huecos. Entonces yo ya no necesito un estante, 20 estantes para acomodar 1000 libros. Antes necesitaba 2, ahora necesito 20. Entonces cuando voy a buscar la información me toca, no, no está aquí, no está aquí, no está aquí, y tengo que pasar por los 20 estantes. Si yo hago una limpieza de espacios, un sweeping, hago que toda esa información nuevamente se ponga en 2 o en 3 porque he crecido, pero no son 20. Es un ejemplo. Hay que hacer normalmente backup y restauración controlada para compactar la base de datos y corregir estructuras dañadas. Misma situación de los espacios, porque ya no es que no hay espacios utilizados, es que hay información dañada. El libro está roto, hay que arreglarlo. Eso es lo que hacemos nosotros. Revisión de los logs para detectar fallos o accesos indebidos, lo que nos explicaba el ingeniero Norbey. ¿Cada cuánto revisan ustedes los logs? Creería que cada vez que llaman a solicitarnos soporte y nosotros nos tenemos que conectar a verificar cuál es la situación de lo que está sucediendo para poderle dar un servicio óptimo y oportuno a nuestros clientes. Y validación y verificación de permisos y control de accesos. El ingeniero Norbey nos hablaba claramente de eso. Firebird, o mejor, SysPlus, es una herramienta completamente parametrizable en el tema de control de accesos. Yo le puedo dar a mis usuarios permisos a módulos, pero también a funciones específicas. Y le puedo decir, usted puede consultar, no más, puede crear, no más, o los dos, eliminar, modificar, ¿y eso qué implica? Que yo tengo que verificar, oiga, ¿cuántos usuarios tengo yo? 10. ¿Y qué permisos y a dónde tienen permisos esos usuarios? Eso se debe revisar, porque normalmente un empleado se va de la compañía y a mí se me olvidó eliminarlo. Y si no lo elimino, ese empleado se queda con ese acceso. Y puede que mi red sea completamente cerrada y no tiene forma de acceder. En redes y comunicaciones y en seguridad se habla del 999999, o mejor, 99.9999, desde el punto de vista de que si yo tengo un sistema completamente robusto, completamente estructurado, yo estoy protegido al 99.999. Pero ojo, ya quedó el 0.0001 por donde pueden entrar. Y ahí es donde nos dicen el ingeniero Norbey, sí, que debemos protegernos y cuidarnos. Pero si tengo un sistema robusto. Si yo no tengo un sistema robusto,
No tengo, 15% adicional porque nos compran bulto no, cerrado. Pues sí. no hago Porque copias no, de pues vender seguridad. nosotros por bulto, huevón. Disculpe, De tengo nada, el sale micrófono toreado. abierto. Gracias. Entonces, si yo no tengo un sistema robusto, estoy mucho más vulnerable. Y es lo que el ingeniero Norbey nos comentaba. Entonces, es importante asesorarse con un experto de seguridad informática, un experto ingeniero de sistemas o una empresa que me permita hacer una validación de mi entorno de seguridad de hardware. Desde el punto de vista de SysPlus, de la base de datos de SysPlus, nosotros los podemos apoyar y colaborar. Inclusive le podemos hacer recomendaciones al respecto. Ahora vamos a hablar de las copias de seguridad y backup de SysPlus. El ingeniero Norbey nos decía y nos comentaba todo el entorno de todo lo que se debe revisar, pero les decía el 99.999 y no donde en un sistema completamente robusto nos queda el 0.0001 de vulnerabilidad o de riesgo. ¿Cuál es lo que más me protege en ese aspecto y en ese nivel? Los backups. ¿Pero qué es hacer un backup? Entonces, ¿cómo son los backups de SysPlus y para qué sirven? Aquí va un ejemplo simple. Imagínate que escribes un libro en un computador y un día se te borra todo porque se dañó el archivo. ¿Les ha pasado alguna vez que se les perdió? Estaban trabajando un archivo en Excel y ¡pum! Se borró, se perdió, no tenía copia. Lo mismo nos pasa en SysPlus. Hay que hacer copias. En las empresas esto es aún más grave. Perder la base de datos significa perder las ventas, los reportes contables, la información de los clientes, todo. ¿Y cómo se puede perder? Se daña la base de datos, secuestran la información, se daña el servidor, se dañó el disco duro del servidor y no puedo recuperar mi base de datos. Eso debe estar protegido. Por eso se deben hacer copias de seguridad o backups todos los días, de forma automática o manual. El todos los días depende de. Todos mis clientes no son iguales, todos los clientes de SysPlus no son iguales. Hay clientes que tienen una transaccionabilidad muy alta, otros que son muy pequeños y por lo tanto yo no tendría necesidad de hacerlo todos los días o a toda hora o instantáneas en todo momento. Eso es un análisis que se tiene que hacer. Un backup es como una fotografía de seguridad de un sistema en ese momento, es una copia exacta de lo que en la base de datos hay. Si yo pierdo mi información y, por decir algo, definí que voy a hacer las copias todos los días a las 10 de la noche y a esta hora, siendo las 11:33, me secuestraron, yo tengo que ser consciente de que voy a perder de lo que se hizo a partir de las 10 de la noche del día de ayer hasta hoy, pero me puedo recuperar. ¿Cuántos clientes no nos han llamado a nosotros a decirnos fácilmente, se me dañó el servidor, se me dañó la base de datos, me secuestraron la información? Y yo les pregunto, señor cliente, por favor me indica, ¿dónde está la última copia de seguridad? Ah, no, yo nunca he hecho copias. Señor cliente, lo único que podemos es arrancar de nuevo, montar todo de nuevo y arrancar de nuevo. Y ya, entonces, ¿qué se perdió? Plata, esfuerzos, recursos, credibilidad con los clientes, información, muchísima, que tenemos que controlar. Si algo falla, con un backup, una copia de seguridad, puedes volver atrás y recuperar toda la información. Con un lapso de tiempo que es desde el último backup que se hizo hasta el momento en que se presentó el evento. Realizar backups o copias de seguridad de la base de datos de SysPlus no solo es una buena práctica, es una necesidad crítica que garantiza la continuidad del negocio. El ingeniero Norbey nos hablaba de un BCP, de un DRP, y estos son términos que, como nosotros, no es necesario que ustedes lo entiendan. Pero BCP es Business Continuity Plan y un DRP, un Disaster Recovery Plan. Y no es más que garantizar la continuidad del negocio y el DRP es garantizar la recuperación del desastre en el menor tiempo posible. Y eso me lo soporta a mí una copia de seguridad y un backup de SysPlus. Y cuando hablamos backup de SysPlus es el backup de la base de datos. ¿De acuerdo? Bien.
¿Por qué es importante entonces realizar el backup de la base de datos en SysPlus? Plus? Prevención ante fallos técnicos o daños físicos. Muchos clientes nos dañan y nos llaman y nos dicen, se me inundó, se dañó el servidor. Entró una carga de voltaje muy alta y me quemó el servidor y se llevó el disco duro. Muchos clientes nos dicen a nosotros, se robaron el servidor. ¿Verdad? Entonces, si yo tengo copias de seguridad, le tengo la posibilidad de, señores SysPlus, me robaron, tengo un backup, ¿qué hay que hacer? No, monte otro equipo, yo le monto la aplicación, muestre la copia, se la monto y lo pongo a trabajar en el menor tiempo posible. ¿De acuerdo? Errores humanos o manipulación indebida. Ahorita vamos a hablar de la periodicidad, pero muchos clientes me llaman y me dicen, oiga, este saldo me cambió, pero yo no sé desde cuándo. Ay, señor cliente, no hay problema, permítame, yo le hago una auditoría y reviso. Yo entro en la base de datos actual, reviso y le digo, venga, aquí hubo un cambio en esta fecha realizado por determinada persona o usuario. Pero, ¿cómo? Eso nunca pudo haber pasado. Señor cliente, si usted quiere, yo le reviso. Más o menos fue en tal fecha. Permítame, digamos que estamos en el mes de junio y yo le digo, fue más o menos en el mes de enero. Permítame la copia de seguridad que usted tiene de enero, yo la monto en mi sistema, realizo la auditoría y le digo exactamente qué pasó en detalle. Si yo no tengo esa copia, yo no lo puedo hacer. Y puede ser un error simplemente o una manipulación indebida. Entonces de eso hay que protegernos y tener cuidado. ¿Cómo? Con una copia de seguridad o backup de la base de datos. Amenazas externas. El ingeniero Norbey nos hablaba de virus, ransomware o ataques. Eso también me puede pasar. Y si yo no tengo mi infraestructura protegida, porque digo yo, no, eso yo no lo voy a hacer. Listo, entonces tengamos copias de seguridad bien establecidas por fuera de la compañía, ya miramos esa parte, y que yo me pueda recuperar en el menor tiempo posible, ¿de acuerdo? Soporte técnico y mantenimiento. Cuando ustedes me llaman y me dicen, oiga, esto está muy lento. Ah, listo, encontramos que la base de datos está dañada, se dañó. ¿Y desde cuándo? Permítame las copias de seguridad, yo reviso cuál está buena y lo restauro a esa versión. Pero si yo no las tengo, me tengo que poner a reconstruir información, porque en ese escenario, en el escenario que les cuento, yo cuento con acceso a la base de datos, pero hay información dañada. Entonces yo tengo que ponerme a reconstruir información y eso toma tiempo, esfuerzo que tiene unos costos y adicional desde el punto de vista de la compañía. Mientras yo estoy haciendo eso, no les puedo dejar utilizar la base de datos y por lo tanto usted tiene que aplicar otras medidas de contingencia para seguir operando su negocio, que le puede acarrear más costos operativos, que le puede acarrear más costos de otros índoles. Entonces la copia de seguridad toma una relevancia y una importancia muy grande. Copia de seguridad y backup. ¿Cada cuánto? Como les comentaba, existen diarios, semanales, instantáneos y los mensuales históricos. Pero esto no es igual para todos mis clientes. Yo tengo que, si ustedes que requieren que nosotros les apoyemos en eso y les digamos, venga, de acuerdo a su transaccionabilidad, la recomendación es que hagan backup de estos horarios, en estos temas, con estas herramientas y los revisen de esta forma. Eso es lo que hay que revisar. Porque a veces el hecho de hacerlo todos los días y significa que yo estoy guardando copias todos los días y si lo hago cada hora, estoy guardando copias de cada hora y entonces eso se me consume los discos duros. Y tengo que estar pendiente que el disco duro no se llene, porque si el disco duro, donde está la base de datos, se llena, entonces el SysPlus deja de funcionar porque la base de datos, o mejor, el servidor no tiene recursos para operar la base de datos. Entonces es muy importante verificar la periodicidad de acuerdo a las necesidades de ustedes o de cada uno de mis clientes. ¿Dónde se debe almacenar? Entonces la regla de oro es 3, 2, 1. 3 copias en 2 medios diferentes. 1 en ubicación externa. Entonces el backup se hace, por decirlo así,
En el disco duro del servidor, no más. Ah, yo hago backup. Yo tengo backup y lo hago todos los días o lo hago cada hora. Ahí están. Pero se dañó fue el disco duro. Y ahí estaba el backup. Se perdió también. Entonces ya esa es una. En dos medios diferentes. Ah, listo. Yo voy a, periódicamente, voy a transmitir esos backups a un lugar externo. Llámese otro equipo, llámese una unidad externa USB. Y listo, estoy protegido porque se dañó el disco, se dañó la máquina, pero mi disco USB quedó bien. No tengo problema. Tener presente que cuando me afectan los equipos servidores, si el disco duro está conectado al equipo, el externo, también se puede ver afectado. Entonces una buena práctica es no lo deje conectado todo el tiempo, sino en el momento en que va a realizar las copias. ¿De acuerdo? O pasar las copias más bien. Y otro es en una ubicación externa en la nube. Entonces, dice en disco duro local, en dispositivos externos USB y en la nube. ¿Y cuáles podemos usar? Google Drive, OneDrive, Dropbox o un servicio de backup tipo cloud que ustedes contraten para subir esas copias y mantenerlas allá de manera periódica. Y eso nos va a garantizar que cuando usted tenga un inconveniente, su continuidad de negocio se vea afectado en el menor tiempo posible y su recuperación del desastre la pueda realizar en el menor tiempo posible. ¿De acuerdo? Copias de seguridad y backup, recomendaciones finales para tu operación en SysPlus Plus. Automatiza el backup con tareas programadas diarias, que se pueden ser cada hora, cada media hora, cada día, cada semana, como el análisis que desde nuestra área de soporte de SysPlus Plus le podamos realizar y recomendar. Revisar regularmente que los backups estén generando y sean válidos. Otra voz. Resulta que yo hago los backups, pero los backups están quedando bien. ¿Será que sí funcionan? Entonces esos backups tienen que revisarse también. No es solo, allá está, la herramienta lo hizo, pero ese backup estaba bueno. Nos hemos enfrentado en soporte a esos casos. Sí, señor, yo hago backup todos los días, mira, aquí está. Cuando lo vamos a montar, el backup venía corrupto porque la herramienta en su momento, porque nada es infalible al 100%, hizo mal el backup y lo siguió haciendo mal. O la base de datos estaba mala y en su momento realizó el backup y ya viene el problema. Entonces nos toca ponernos a reestructurar información, a arreglar información, a validar. Y en muchos casos lo podemos hacer nosotros. Y en otros les toca al cliente ponerse a levantar nuevamente información para subirla. Entonces el backup es muy importante y revisarlo es mucho más importante. Como decíamos, guardar al menos una copia fuera del entorno local. Nube, unidad externa tipo USB, otro equipo en red o cualquier dispositivo que ustedes consideren o que en su momento, al momento de hacerle la revisión desde nuestra área de soporte, los podamos apoyar y recomendar. Etiquete las copias, póngale un nombre, diario, semanal, premantenimiento. Cuando nosotros hacemos un mantenimiento, la mejor práctica que nosotros hacemos es que realizamos una copia para que en caso de que la embarremos, porque no somos infalibles, podamos devolvernos y volver a empezar. Eso es importante que estén marcadas para saber a qué pertenece esa copia, de qué fecha es, a qué corresponde, e inclusive si yo hago las copias cada hora, cada 15 minutos, cada media hora, tener garantizado cuál es la última. ¿De acuerdo? Realizar pruebas de restauración periódica para asegurar que el backup funciona. Y eso era lo que les decíamos. Esos backups se tienen que restaurar nuevamente en un entorno de pruebas, por decirlo así, no en el entorno de producción que ustedes utilizan, probar que ese backup funcione y garantizar decir está funcionando perfectamente. Revisión y control de los backups. Tener presente, un backup es como un seguro de vida para tu empresa digital. Puede que nunca lo use, pero el día que lo use es el que le va a salvar a usted. No tenerlo es asumir riesgos innecesarios. Eso es un riesgo, esto es algo que usted puede hacer fácilmente. No es complejo, no es complicado. Nosotros desde nuestra área de soporte les podemos apoyar y los podemos orientar y los podemos hasta ayudarles en el control y el seguimiento.
Depende de que ustedes sean conscientes de los riesgos que están cumpliendo. La medición del riesgo es muy importante. Con SysPlus y Firebird es sencillo automatizar y aplicar buenas prácticas para garantizar esta información. Recordemos implementar y ejecutar un plan de contingencia para factura electrónica en los casos que aplica. Esto les permite continuar con la operación normal del negocio y evitar inconvenientes y traumatismos. Este último pedacito es un plus que les queremos dar. Muchos clientes tienen su plan de contingencia. Y el plan de contingencia simplemente en qué consiste. En que yo a la DIAN le pedí un prefijo de facturación que se llama allá en la DIAN de facturación o papel, que es el que nosotros, o SysPlus, de acuerdo a la norma que envía la DIAN, podemos utilizar como prefijo de contingencia. Cuando se va al internet, se cayó la DIAN, se fue el operador o el proveedor tecnológico, yo puedo cambiarme a mi prefijo de facturación electrónica de contingencia o de facturación o papel y seguir facturando normalmente. Y cuando termine de la contingencia, ya se arregló la DIAN, yo simplemente vuelvo y me cambio el prefijo de normal y sigo facturando. Diferencias. Yo con el prefijo de facturación normal tengo el día, la fecha y el día hasta las 11:59 del día para enviar la factura. Si yo me paso al prefijo de contingencia, ya son 48 horas para enviar esa factura. Me da más tiempo, pero puedo seguir operando. Mi negocio sigue con su continuidad de negocio y tengo 48 horas para hacer el envío. SysPlus lo hace de manera manual, pero automática. Es decir, eso le tengo que decir yo, dando un clic, lánceme todas las facturas que tengo pendientes por enviar con mi prefijo de facturación electrónica de contingencia o de talonario o papel. Entonces, esto es un plus porque el viernes sucedió y algunos de mis clientes no utilizaron esa funcionalidad y que la tienen operando y que a ustedes les quita muchos dolores de cabeza. Téngamelo por seguro. Y si necesitan hacerlo, no se preocupe. ¿Cómo lo voy a hacer? Comuníquese con nosotros porque no es el tema de implementar un plan de contingencia, no es igual para todos los negocios o para todas las empresas. Es muy diferente para una empresa grande que para una empresa pequeña y exige mayor detalle y mayor esfuerzo a las grandes que a las pequeñas. ¿De acuerdo? Como tal, recuerden nuestros canales de soporte. Nosotros desde SysPlus tenemos nuestra línea telefónica celular para que ustedes se comuniquen y soliciten soporte. Nuestro canal de correo electrónico, mándenosla por correo que ahí se la recibimos. Les cuento, hoy por hoy, fácilmente 95% utiliza el correo electrónico. El otro 4% utiliza el portal de Soho Desk. Y por ahí el 1% me llama a la línea telefónica. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros respondemos inclusive más rápido cuando usted me escribe por correo electrónico o me crea el servicio directamente en el portal de Soho Desk que cuando me llama telefónicamente. ¿Cómo la ve? Sin embargo, existe esa posibilidad porque es que hay urgencias. Y a veces yo no tengo tiempo ni siquiera de escribir un correo electrónico o de entrar a crear un servicio, entonces yo puedo llamar. Siguiente tema, por este lado. Síguenos en nuestro canal para mantenerte informado. El canal de WhatsApp de la compañía es este. Este es el QR que si ustedes en este momento lo leen en su celular, los va a llevar rápidamente a seguir este canal. ¿Y por qué es importante? Rápidamente les muestro y permítanme, me salgo un momentico de acá. Resulta acá que hoy, por ejemplo, hay una alarma grave. Mire, esta la lanzaron a las 11 cuando estábamos en esta conferencia. Lentitud grave en el proceso de validación ante autoridad fiscal. Detectamos tiempos de procesamiento de validación de documentos ante la autoridad fiscal mayores a 60 segundos. ¿Esto qué le está diciendo a usted? Ojo, alértese, hay un problema. Pásese a su prefijo de contingencia si se está viendo afectado. ¿De acuerdo?
¿Por qué es importante estar en este grupo? En este canal, porque ahí nosotros les lanzamos a ustedes las alertas, les enviamos información de cuando hay eventos especiales para ustedes, mis clientes, mis usuarios, para que participen, para que hagan uso de lo que nosotros queremos ofrecerles. Nosotros queremos ser su compañía para crecer, pero permítanos crecer a su lado y mantener la información constante y oportuna en las dos vías es lo que a nosotros nos permite estar en contacto con ustedes y apoyarlos. No puedo llamar a cada uno a decirle, oiga, ahí tenemos una alerta grave, pero si lo monto en mi canal de WhatsApp, usted, señor cliente, se va a ver informado rápidamente. ¿De acuerdo? Importante. Nuevamente lo pongo para que ustedes puedan escanearlo rápidamente. Les voy a poner, permítame que esto no lo hice. Estos son, y lo voy a poner un momentico en el chat, nuestros otros canales de nuestras redes tipo TikTok, Instagram, LinkedIn y este último que es de WhatsApp. Por ahí también lanzamos información importante para nuestros clientes. Les recomendamos seguir el canal, seguirnos en TikTok, seguirnos en Instagram, en LinkedIn, en WhatsApp, porque esto a ustedes les va a permitir mantenerse informados. Queremos ser tu compañía para crecer, pero para nosotros poderlos apoyar, necesitamos que ustedes permanezcan en contacto con nosotros desde el punto de vista de WhatsApp, desde el punto de vista de nuestros canales de información. A veces nosotros decimos, yo ya le compré eso a él, tendrá que funcionar, pero a veces hay cosas que debemos hacer para construir conjuntamente. ¿De acuerdo? Tenemos unos minuticos, no sé si hay alguna duda, señora Adriana. Sí, ingeniero, tenemos una duda. Dicen, tengo una inquietud. SIS Plus presenta problemas de licencia al actualizar ciertas características del sistema operativo. 2. Nos toca crear una regla de exclusión ya que no le detecta como una vulnerabilidad para el sistema. Sí, específicamente, y eso es muy importante, en algunos casos, cuando nosotros tenemos los antivirus, es importante que a esos antivirus nosotros le agreguemos excepciones. Y específicamente, ¿por qué? Como el ingeniero Norbey nos decía, las validaciones de los antivirus detectan ciertos archivos, como .txt, .old y en especial los .exes. Un archivo con extensión .exe es un archivo ejecutable. SysPlus Plus para ejecutar el mismo SysPlus se llama sysplus.exe. Para ejecutar facturación, ejecuta uno que se llama facturación.exe. Si llega una actualización de Microsoft o del mismo antivirus y detecta este archivo, lo puede llegar a bloquear. Le puede llegar a poner en cuarentena, lo que impide la ejecución. Esto sucede con todos, no es solamente con SysPlus. Entonces, cuando usted se ve afectado por eso, la recomendación es poner excepciones en el antivirus que esté utilizando. ¿Y cuál? Cualquiera. Desde el mismo Microsoft que trae su propio antivirus, como el McAfee, como el Norton, como cualquiera de los que existan, tiene la opción de incluir excepciones. ¿Y a qué le hago excepciones? A los ejecutables de SysPlus. ¿Y cómo se llaman y dónde los encuentro? En la carpeta SysPlus. Ahí están sysplus.exe, facturación.exe, contabilidad.exe, inventarios.exe. Esos deben quedar como excepciones. Y dice, venga, pero para hacer una excepción para todo eso, no, pues también le puede hacer una excepción completa a la carpeta SysPlus. ¿Por qué? Porque usted ya tiene claro que es un software confiable. Entonces le dice al antivirus, no me verifique eso, que en eso yo lo confío. Le monto la excepción. ¿Eso responde a la duda? Sí, ingeniero, muchas gracias. Bueno, para finalizar, entonces en el chat el ingeniero Norbé nos envió algunas herramientas con IA para el análisis de logs. El ingeniero José nos escribió en nuestras redes sociales para que nos sigan. Y por favor, las personas que no han escrito aquí el correo electrónico, les pido el favor para poderles enviar la grabación. Bueno, yo pensaría que ya por el tiempo podemos ir finalizando.
de parte de Software y Servicios Informáticos, queremos extender nuestro sincero agradecimiento a los ingenieros Norbey Mejía y José Lozano, pues por compartir su conocimiento tan valioso y su experiencia con nosotros el día de hoy. También a ustedes, pues por su espacio, por su tiempo, por su interés y por su participación. Esperamos que los conceptos y estrategias que hemos compartido el día de hoy les sirva para fortalecer la ciberseguridad y pues podamos tener como unas políticas de seguridad un poco más vigentes y que sean funcionales para nuestras empresas. Muchas gracias. Ahí ya los dejo para que se despidan, ingenieros. Bueno, primero que todo, me despido yo primero, ingeniero Norbey. A todos ustedes, muchas gracias. El mensaje final es simplemente: no dejemos pasar las cosas, no esperemos que las cosas no pasen. Hay cosas, muchas importantes, que podemos hacer y desde el entorno de SIS Plus estamos para servirles. Somos su compañía para crecer. Ustedes con nosotros y nosotros con ustedes. Ustedes son nuestro recurso más importante. Déjenos ayudarlo. Déjenos participar en su crecimiento. Déjenos ser un partner de negocios, que aunque no ganemos de sus utilidades, estamos al lado suyo. Somos un elemento dentro de su organización de soporte. ¿Qué tan importante puede llegar a ser? Tanto como ustedes quieren que nosotros seamos. Muchas gracias. Muchas gracias por la asistencia. Básicamente, hacer el reconocimiento a la compañía SIS Plus porque no es usual que haya esa preocupación porque los clientes conozcan de estos niveles de riesgo y cómo prepararnos. Creo que en buen momento, y son muchas las alternativas que podemos ir ubicando para estar mucho más protegidos. Muchísimas gracias de nuevo. Un feliz día para todos y los mayores éxitos. Gracias. Excelente día.